Hermanos, bienvenidos para esta reunión de oración en este momento especial y vamos a tener algunos temas. El primero lo encontramos en Malaquías capítulo 1, los versículos 1 al 5. ¿De qué se habla en Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5? Dios no hace acepción de personas, nos dice que Él no cambia. Miren ustedes el capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso que no cambia significa que Dios es inmutable. Recuerden cuando Nínive se arrepintió, Dios no cambió. Él dice en el Nuevo Testamento, los de mi derecha son benditos y los de la izquierda son malditos. Entonces, ¿dónde estaba Nínive? En la izquierda, pero ellos decidieron cambiarse, se arrepintieron y ya no siguieron esa vida, sino que buscaron a Dios. Ayunaron, oraron, rogaron, lloraron delante del Señor y Dios los perdonó. Dios no cambia. En este lado Dios siempre ama y en este lado Dios siempre aborrece. Bien, ¿qué pasó con Esaú y qué pasó con Jacob? Jacob se arrepintió, pero Esaú nunca se arrepintió. Esaú quiso vivir siempre opuesto a Dios. En el Nuevo Testamento, el caso de Judas. Judas se condenó. Él nunca buscó a Dios. Él se mantuvo en sus delitos y pecados, nunca se arrepintió. El día miércoles en el estudio bíblico decíamos que Pedro le negó al Señor 3 veces, pero él se arrepintió. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, dice el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Este es un cuestionamiento. ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Esto no significa que Esaú estaba elegido para condenación, sino él no se arrepintió. Jacob fue aceptado y Esaú fue rechazado. ¿Por qué? Porque él quiso seguir en el grupo de los perdidos. Pero en cambio, Jacob, sí, recuerdan aquella noche cuando él luchó con un ángel y Dios lo perdonó. Eso dice el versículo 2. El verso 3, y a Esaú aborrecí. ¿Y qué hizo con Esaú, que es Edom? Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedades y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Dios también estaba indignado con Nínive, pero Nínive se arrepintió. Este pueblo de Esaú o Edom nunca se arrepintieron. Cuando ellos fueron derrotados y cuando fueron destruidos, no quedó ni uno. En cambio, el pueblo de Israel, con sus 12 tribus, se mantienen intactos hasta hoy. Ellos están dispersos por todo el mundo. Una parte de ellos han vuelto a su territorio, pero en el tiempo del fin todos se volverán allá y también todo Israel se volverá a Dios. Quiere decir que se van a arrepentir de sus pecados, de sus maldades. Conclusión, hermanos, este es un tema importante. La salvación está dispuesta para todos y hay muchos textos, el más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los habitantes del planeta Tierra. ¿Para qué?
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan ustedes cuando el hijo pródigo se fue a despilfarrar todo lo que su padre le dio? Él, cuando se quedó sin nada, entonces buscó a su padre y regresó, pero él se arrepintió. Él tomó la decisión de volver a su padre y su padre con amor le recibió. Cada persona decide en su corazón seguir a Cristo o también decide rechazarlo. En el caso de Esaú, él decidió en su corazón nunca amar a Dios, nunca conocerlo, nunca seguirlo. Vivió en rebelión. En cambio Jacob, que su nombre significa engañador, él sí se arrepintió y Dios lo perdonó. Él ama a todos, pero lamentablemente no todo el mundo ama a Dios. La salvación está dispuesta para todos, pero cada persona tiene que decidir seguir a Cristo o también decide sencillamente rechazarlo. Terminemos leyendo Juan 3:18. San Juan, el capítulo 3, el verso 18. Recuerdo que cuando yo me presenté la primera ocasión para una visa para los Estados Unidos, no me preguntaron qué dice Juan 3:16, que todo creyente lo conoce de memoria, sino que me dijo que yo repita de memoria Juan 3:17 y 18. Siempre recuerdo. ¿Qué dice Juan 3:18? Dice así: el que en Él cree, Él es Cristo, no es condenado, la persona que cree en el Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no se condena. El que no cree ya ha sido condenado. Está la parte de Dios, la salvación que nos ofrece, y la parte del hombre. Tenemos que decidir seguir a Cristo. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque nosotros le hemos buscado. No es mucha la gente que busca a Dios, la gran mayoría no lo hace, pero nosotros sigamos al Señor. Así de pie, oremos a Dios. Amado Dios, te damos gracias por este momento, por esta bendita palabra. A Jacob amaste y a Esaú aborreciste. Jacob fue aceptado y Esaú fue rechazado. ¿Era Jacob mejor que su hermano Esaú? No, porque él también hizo cosas muy malas. Él engañó a su hermano, también engañó a Labán, y su nombre significa engañador. Pero la diferencia entre Jacob y Esaú, el profano, es que Jacob se arrepintió. Jacob llegó a tener temor de ti, pero en cambio Esaú se mantuvo en sus delitos y pecados y vivió con un corazón obstinado hasta el día de su muerte. Gracias, Señor, porque tú sensibilizaste nuestro corazón y nosotros te hemos buscado a ti. La gran mayoría de la gente viven como el profano Esaú, que despreció su primogenitura por un plato de comida. Pero aquí estamos, Señor, un remanente, un pueblo que te ama, que te conoce, que te busca. Y en este momento oramos a ti y te confesamos nuestros pecados, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú eres justo. Tú no escoges, tú no eliges
a unos para salvación y a otros para condenación. Esto sería tener un Dios injusto. Tú eres justo. Y toda persona, hombre o mujer, pobre o rico, tiene la oportunidad de buscarte a ti. Y toda persona que se humilla, como dijo David, el salmista, al de corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pero a la persona de obstinado corazón, duro corazón, a la persona de corazón orgulloso, lo rechazas. Jacob fue aceptado porque se humilló y Esaú fue rechazado porque se mantuvo con su corazón duro. Señor, que vivamos humillados cada día y reconociéndote como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. En segundo lugar, está otro cuestionamiento en el versículo 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, le dijeron a Dios. Dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Una de las maneras como nosotros demostramos que amamos a una persona es dándole lo mejor. ¿Cómo demuestra un padre que ama a su esposa? Dándole lo que necesita. Porque una esposa se une a un hombre para buscar de él protección, cuidado. Por eso es que recuerdan ustedes de Ruth, la moabita. Fue donde vos y le dijo, echa tu capa sobre mí. Eso significa, cuídame, protégeme. La esposa se une a un hombre para ser cuidada, para ser protegida, para ser sustentada. ¿Cómo demuestra un hombre que ama a una mujer, a su esposa? Dándole lo que necesita. Y por la gracia del Señor, para mí ha sido un honor trabajar fuerte para que a mi esposa Isabel nunca le falte nada. Y todos le pueden preguntar a ella si yo la he cuidado o no. Le pueden preguntar. ¿Y cómo demostramos los padres que amamos a nuestros hijos? Dándoles las cosas que necesitan. Amor, cariño, consuelo, amonestación, corrección, pero también le damos comida, le damos agua, le damos la ropa, estudio, los llevamos al médico, al dentista y hasta de paseo. Entonces demostramos el amor dándoles. Y cuando estuvieron trabajando o estudiando en un colegio pagado o particular o escuelita, fielmente pagando la mensualidad. Por lo menos yo nunca permití que en todos los años el rector del colegio diga, Pastor Butre, no ha pagado el mes de sus hijos. Eso sí, hermanos, nunca hay que permitirlo. Y si no tenemos cómo sustentarlos para una escuelita pagada, hay que ponerlos en una escuela del gobierno, que no cuesta nada. Ese es el asunto. Pero no debemos permitir que tengan que llamarnos la atención porque no se paga. Eso sí es muy triste y también vergonzoso. Bueno, ¿cómo demuestra un padre y una madre que ama a su hijo? Dándole lo mejor. Pero a Dios no lo estaban honrando los sacerdotes. Dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, al alcalde, al gobernador, al prefecto, al presidente de la República. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y se añade en el versículo 13, no solamente que estaban presentando lo cojo
lo ciego, lo enfermo, sino también lo hurtado, lo robado. Así dice el verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño o animales gordos, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, ¿qué es presentar a Dios lo cojo, lo ciego, lo enfermo? Y dice el versículo 13, lo robado. ¿Qué es? Significa presentar a Dios cosas mal preparadas y no hacerlo de corazón. Los que son maestros, un grupo discipulado, el domingo para dirigir su grupo cualquier día de la semana, sin ninguna preparación, presentarse delante del grupo de discípulos de Cristo, eso es presentarle a Dios lo ciego, lo cojo, lo dañado. Un músico que se presenta delante de Dios sin ensayar es presentar lo ciego. Le hemos dicho siempre que todo culto, toda reunión, por pequeña que sea, siempre tiene que haber un ensayo. Todo demanda preparación. Cuando nosotros vamos a participar de un culto y llegamos tarde, eso es presentarle a Dios un culto ciego, enfermo, cojo, dañado. Y hay que decirlo también con tristeza, hay personas que desperdician toda su vida y ya cuando están cerca de morir y tienen cerca de 90 años o de 100, entonces dicen, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida a ti. Y han desperdiciado toda su vida. Eso es presentarle a Dios, ¿cómo sería ya? Lo enfermo, ya lo gastado. Pero qué bonito es entregarle la vida al Señor desde la juventud. Y yo no estoy diciendo que no tenemos que predicarle el Evangelio a los ancianos. Miren que no digo eso. Lo que estoy diciendo es que no hay nada mejor como que los niños y los jóvenes le dediquen su vida a Dios. No lo cojo, ya uno anciano anda cojo, anda ciego y anda enfermo. Por eso usamos lentes y todo, porque ya no vemos bien. Pero Dios recibe la vida de una persona en su ancianidad que le busca a Él. Un himno se cantaba antiguamente entre los jóvenes y era, da lo mejor al maestro, a Dios, tu juventud, tu vigor. No hay nada mejor como esto. Y aquí hay hermanos que le conocieron al Señor cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, hoy ya adultos y hasta ancianos. Y esa es una buena cosa. Dios no se agrada entonces de algo mal preparado. Lo mejor del tiempo, lo mejor de los dones, lo mejor de los talentos, todo para Dios. Dice, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? De ninguna manera. Los hermanos maestros que están preparando ahora el coro dicen que toda persona puede cantar. Pero yo sí creo que hay personas que tienen una voz para cantar. Y también hay otros que tienen el talento de tocar un instrumento. Pero no hay que confiarse. De igual se demanda preparación, ensayo para ofrecerle a Él lo mejor y no lo menospreciable. Entonces vamos orando a Dios para que le presentemos siempre a Él lo mejor de todo lo que tenemos. Aquí en nuestro pueblo se suele decir que un niño creció a la buena de Dios. A la buena de Dios es que la madre lo abandonó, se fue a España
y el padre murió, o el padre es alcohólico, y dice, ¿cómo creció este niño? Ay, a la buena de Dios. Hermanos, nunca más digamos eso, porque a la buena de Dios es lo mejor. Yo crecí a la buena de Dios. Mis padres me cuidaron desde pequeño. Mi madre nunca me dejó ni un minuto, ni mi padre me dio todo lo que yo necesitaba. Y siempre vi en ellos un ejemplo a seguir. Así que yo crecí, por la gracia de Dios, a la buena de Dios. Y algunos de ustedes también han tenido ese honor de crecer a la buena de Dios. Y crecí en el contexto del templo a la buena de Dios. Pero ¿qué piensa el mundo en cuanto a la buena de Dios? Ay, haga lo que pueda. No, a la buena de Dios es lo mejor, lo sublime, lo máximo. Hermanos, oremos al Señor. Nos entristece, Señor, este pasaje. Habían pasado como 100 años de la reconstrucción del templo y el avivamiento se había apagado. Y ahora los sacerdotes estaban sacrificándote lo ciego, lo cojo, lo enfermo, lo dañado, lo hurtado, lo robado para ti. Y tú dijiste, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dijiste, no lo aceptaré. Señor, ¿cuántas ocasiones te hemos ofrecido lo dañado, lo roto, lo apolillado, lo que ya no usamos? Pero tú mereces lo mejor. Dios primero, predicamos algún momento. Lo mejor de nuestra vida, la juventud, lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestros talentos, de nuestros dones, lo mejor para ti. Si honramos a las personas, si un joven a su enamorada le procura dar lo mejor, ¿cuánto más el regalo para Dios? Y si nosotros siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú que eres nuestro Padre amante, nuestro Padre celestial? Tú nos das lo mejor y nosotros tenemos que ser recíprocos. Ayúdanos, Señor, para que te demos a ti lo mejor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en los versículos 10 hasta el 16 del capítulo 2, ¿qué estaba pasando? Los sacerdotes se estaban divorciando de sus mujeres, de su mujer original, de la única, y estaban enamorándose de mujeres paganas, de jóvenes, mujeres jóvenes. De esto habla también Nehemías. Entonces abandonaban a la mujer de su juventud y se casaban con una más joven y pagana. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 13 del capítulo 2. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Las mujeres iban a llorar al templo porque sus esposos la habían abandonado. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, dijeron ellos, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. ¿Y cuál es la diferencia entre pacto y contrato? El pacto es un pacto, un acuerdo de confianza. El contrato
es un acuerdo de desconfianza. ¿Por qué cuando alguien hace un préstamo en el banco le hacen firmar 30 papeles? ¿Por qué? ¿Por confianza o por desconfianza? Por desconfianza. Y mientras más papeles se firma, es por desconfianza. ¿Quién va a prestarle a una persona así nomás $1,000? Dice, no, vamos acá al notario, hagamos un documento. Fírmame aquí, por lo menos una firmita, por la desconfianza. Hermanos, un matrimonio. Un hombre le dice a una mujer, te voy a amar toda la vida. No importa que no firme, no importa que no se haga un acta, no importa, la palabra, suficiente. Un pacto se basa en la confianza. El contrato se basa en la desconfianza. Y cuando un matrimonio se une con desconfianza, ya está roto. Ya está roto. Estaba leyendo un libro de un autor que me agrada mucho. Él dice que el problema principal no es tanto los divorcios, sino ¿para qué se unen en matrimonio personas que no deberían casarse? Y es cierto, hay matrimonios que no avalamos, que no aconsejamos y que nunca aprobamos, pero la pareja terminó casándose. Se le anticipó, no, ustedes no tienen armonía, no vale la pena que se casen. Pero se casaron y ya fracasaron. Porque los matrimonios, lamentablemente muchos matrimonios son el producto de la ligereza. Ligereza. Pero un matrimonio, acuérdense, se basa en un pacto de confianza. ¿Por qué has abandonado a la mujer de tu pacto? Verso 15. No hizo él uno, ahí uno significa Adán y Eva, los hizo una sola carne, a los dos uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Jehová buscaba una descendencia para Dios, fruto de la unión espiritual, emocional y física, que es la unión sexual, vienen los hijos. Y Dios quiere que los hijos sean una descendencia de Él. Por eso se dice que la mujer se salvará criando hijos. Hermanas queridas y a las señoritas, a las hijas hay que enseñarles que su tarea más noble es criar a los hijos. Nada como dedicarle el tiempo a su formación espiritual. Yo les he contado que yo soy el producto de una madre piadosa que me tomó en sus brazos desde cuando nací. Me llevó 9 meses en su vientre y nunca me descuidó. Y mi padre proveyendo para lo que necesitábamos todos. Entonces, si yo no hubiera tenido una madre piadosa y un padre piadoso como los que tuve, perdido estuviera como los jóvenes, como mis contemporáneos. Muchos de mis amigos del colegio, de la universidad, algunos, la mayoría de ellos viven en sus delitos y pecados y otros ya están 2 metros bajo tierra. Murieron en sus vicios y en sus pecados. Pero el papá y la mamá que se dedican o que se dedican a la formación espiritual de sus hijos, dice allí, y buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Respóndame una pregunta. Cuando se produce un triste divorcio y esa pareja tiene 3 hijos, ¿quiénes sufren las consecuencias? Los hijos. Los hijos son las víctimas. Son 3 víctimas. Y los padres, sus victimarios. Eso está diciendo aquí. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque esos hijos quedan desamparados. No es lo mismo un hijo y una hija crecer sin papá. Y en algunos casos ni saben los muchachos quién es el papá. Y eso sí que es triste.
Hermanos, nunca usted, cuando alguien le diga así que la madre ha hecho de padre y madre, eso es falso. Una madre solo puede ser mamá y el padre no puede ser mamá, solo puede ser papá. Dios quiere que los dos, el papá y la mamá, críen a sus hijos para Dios. Y aquí les dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Los jóvenes que están aquí son solteros. Tienen que pensar bien y buscar a Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, verso 16, que Él aborrece el divorcio o el repudio. Él lo aborrece, así como aborreció a Esaú por su pecado. Aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, y repite otra vez, guardaos pues en vuestro espíritu, en vuestros pensamientos, porque también se puede ser infiel en la mente, y no seáis desleales. ¿Qué promueve Dios? El matrimonio. ¿Qué promueve Dios? La fidelidad. ¿Qué promueve el Señor? Que la pareja tenga hijos, pero que los críen para Dios. Pero también es válido que diga en este momento que el divorcio no es un pecado imperdonable. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero hasta la muerte predicaré y enseñaré. Nada es mejor que la pareja viva junta y que críen a sus hijos para Dios. Vamos orando para que Dios tenga misericordia de nosotros, de mí también en primer lugar, y de ustedes aquí presentes. Entonces vamos a estar de pie y sigamos en este tiempo de clamor, en esta hora de oración. Vamos orando a Dios. Amado Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Y tú quieres, Señor, que el matrimonio se mantenga junto hasta que la muerte los separe. En el tiempo de Malaquías, los sacerdotes estaban abandonando a la mujer de su juventud y las abandonaban con sus niños pequeños y tomaban mujeres jóvenes y paganas. Y de esto también habla Nehemías y los amonestó duramente. Y hoy, Señor, el divorcio campea, el divorcio se prolifera por todos lados. Y ahí están, Señor, niños que crecen sin su mamá o sin su papá. Y también muchos niños que crecen sin padre, en otros casos sin la mamá. Y los niños necesitan al papá y necesitan a la mamá. Y en este momento te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí para que me mantenga fiel. Que nos mantengamos juntos, Señor, como cónyuges hasta que la muerte nos separe. Porque tú aborreces el repudio, tú aborreces, Señor, el divorcio. El matrimonio es un pacto y un pacto es fruto de la confianza, no un contrato. El contrato lo rompen cuantas veces quieren. El contrato es por desconfianza, el pacto es por confianza. Y el matrimonio es una relación de confianza para toda la vida. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, para que yo nunca sea una persona desleal. Que yo pueda ser un hombre fiel. Los hombres aquí presentes puedan ser fieles, hombres fieles. Que seamos esposos fieles,
y que cada esposa también sea fiel, cumpliendo con su rol en el hogar, cumpliendo con su rol en el matrimonio. Y danos sabiduría, Señor, para criar hijos para ti. Que ellos puedan huir de las pasiones juveniles, huir de los vicios, el alcohol, la droga, el sexo ilícito, de la pornografía, de la masturbación. Señor, que los jóvenes puedan huir de estas pasiones y que vivan una vida santa, una vida agradable delante de ti. Y nosotros los mayores que seamos un ejemplo para ellos, un ejemplo de vida. Te clamamos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros. Esto te imploramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Y lo último, hermanos, hay otro cuestionamiento que los sacerdotes tenían para con Dios. Ellos andaban muy mal. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvanse a mí, les dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les dice en qué debían de volverse. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Le habían robado a Dios. ¿Qué le habían robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y viene la sentencia en el verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Le habían robado a Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos y amigos, el verso 8 habla de diezmos y también el versículo 10 habla de traer todos los diezmos, porque los judíos en ese tiempo daban 3 diezmos. Y creo que todos sabemos que un diezmo es de todo lo que Dios nos da, el 10% para Él. Todo, de todo. Y el pueblo judío en ese tiempo tenía la costumbre de dar 10% para el sustento de los sacerdotes. 10% daban ellos para las fiestas del pueblo de Israel, las fiestas para Dios. Y el 10% lo daban para el mantenimiento del templo. ¿Qué tenía que ver eso? Con el mantenimiento del coro, el mantenimiento de la orquesta, el mantenimiento de los conserjes, de los que cuidaban el templo, de los guardias y todo lo que tiene que ver con la pintura y todo eso. Entonces daban otro 10%. Entonces, en aquel tiempo cada judío daba para el alfolí 30%. En estos días he leído mucho sobre este tema y yo creo que debe ser preocupación para nosotros si le estamos dando más al gobierno que a Dios. Bueno, cuando compramos un artículo pagamos el 12%. Al comprar este micrófono, supongamos si cuesta 100, entonces, ¿cuánto es el IVA? 12%. ¿Cuánto es el 12% de 100? $12. Entonces sería 112. Y si compramos una motocicleta en $3,000, ¿cuánto es el IVA? 360. Entonces cuesta 3,360. Ahí está. Y también se da el 10%, un poco menos del 10% al Seguro Social. El patrono paga un poco más del 10%.
Otro 10% es el impuesto a la renta. Ahí ya va 40%. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Como ciudadano ecuatoriano, yo he pagado más del 40% de lo que Dios me ha dado y sigo pagando. 10% para el seguro, 10% del impuesto a la renta, otro 10% que da el patrono y el 12% de toda compra y más otros impuestos. Más o menos el impuesto es 50%. Entonces se gana 1.500, se va en impuestos. Y hermanos, y dar para Dios el 10%, ¿qué sería? ¿Mucho o una pequeñez? Es una pequeñez. Y siempre, ¿quién es el que se queda sin su parte? Si no pagamos el impuesto al municipio, el predio rústico, y si no pagamos la matrícula del carro, y si no le pagamos al seguro social, y si no pagamos el impuesto a la renta, y si no pagamos el IVA, hermanos, si al gobierno, a lo administrativo le damos su parte, ¿cuánto más a Dios la pequeñez? El 10% es lo mínimo que le damos para Dios. Y Él le dijo a los sacerdotes en ese tiempo y también nos recuerda a nosotros, traed todos los diezmos al alfolí. Era un lugar donde se guardaban el grano y todo lo que la gente traía. Y haya alimento en mi casa. Y Dios dice, y probadme, que hagamos la prueba. Hagamos la prueba cómo Dios nos bendice con ese 90%. Con ese 90% hacemos más que con el 100% completo. Hay hermanos que todavía nunca han experimentado esta alegría. Dice, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador allí se refiere a la langosta. Hay una plaga muy común, el banano, la cigatoca y otras, la monilla en el cacao. Bueno, yo reprenderé el pulgón, la cochinilla, todo lo reprenderé. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable es Estados Unidos. Todos quieren ir para allá. O se quieren ir a Italia o a España, pero sobre todo a Estados Unidos. En estos días hay mucha gente que llora porque la visa le fue negada. Y no quieren ir para ir a pasear, sino para quedarse allá. Y claro, se quedan como ilegales, allá hacen alguna triquiñuela y arreglan sus papeles. Hermanos, pero eso no es legal delante de Dios. Pero nosotros somos parte de una nación rica, pero un pecado entre nosotros sí es la dureza de corazón para con la obra de Dios. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Nuevo Testamento no habla así tan explícitamente como el Antiguo sobre el diezmo, pero sí dice claramente, Jesús dijo que esto hay que ser misericordiosos, fe y tener misericordia, sin dejar de dar el diezmo para Dios, dice Mateo 23, 23. Y también Él dijo, denle al gobierno la parte del gobierno y denle a Dios la parte de Dios. Cuando uno compra un artículo, la parte del gobierno, ¿cuál es? Pagar el 12%. Y hermanos, en esta iglesia enseñamos que nunca debemos comprar nada sin factura. Usted compra un artículo de $1, tiene que exigir una factura. Y si en el lugar donde va a comprar no le dan factura, no compre allí.
porque está cometiendo una ilegalidad. Todo es con una factura, porque dijo él, al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte de Dios? Eso mínimo que le damos para Él. Hermanos, vamos orando al Señor, inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Soberano Dios, seguimos en oración en este momento. Habían pasado como 100 años cuando se reconstruyó el templo y al frente estuvo Zorobabel y también le acompañaron los profetas Ageo y Zacarías. Y tú despertaste el corazón de Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, y reconstruyeron el templo. Y hubo un avivamiento, pero habían pasado ya como 100 años y ese avivamiento se había enfriado. Y ahora el pueblo de Israel estaba robándole a Dios, te estaban robando a ti. Y te rogamos, Señor, que nosotros nos ayudes para que seamos buenos administradores. Tú lo demuestras en tu palabra. Tú no te fijas en la cantidad, sino en el amor con el que damos, la fidelidad. Tú estabas mirando lo que cada uno echaba en el plato de las ofrendas y viste cómo los ricos echaban mucho de lo que les sobraba. Pero una pobre viuda dio todo su sustento, solo 2 moneditas. Y tú dijiste y la alabaste, mencionaste que ella dio más que todos. Así que, Señor, si una persona recibe poco, en cantidad poco da, pero para ti eso es mucho. Hay una filosofía, es mejor muchos dando poco que pocos dando mucho. Ayúdanos, Señor. ¿Quién puede tocar el corazón de los miembros de la iglesia para dar? Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Pero no hay duda, aquí hay una promesa. Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Y esto es verdad. Aquí estamos personas que toda la vida hemos experimentado estas bendiciones. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, que seamos buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que tú nos has dado y que son tuyos. Porque tú dijiste en Ageo, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nos alienta, Señor, tu palabra nos alienta a dar y contribuir, invertir en la extensión del reino de los cielos. Con gratitud te agradecemos por esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor sea quien nos guíe para que hagamos su voluntad. Dios los bendiga a todos.